Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 20 de junio tenemos una lección muy hermosa que se titula Jacob se asienta en Egipto. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, agradecidos estamos, Señor, por su grande amor y misericordia. Alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Señor, por su amor, por la vida que nos concede, por su palabra. Señor, aquí estamos. Háblenos. Queremos aprender. Queremos aplicarlo a nuestra vida para que nuestros pasos se enderecen. Queremos vivir para darle honra y gloria a usted. Transforme nuestras mentes, Señor. Háblenos, se lo suplicamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Jacob se asienta en Egipto. O sea, él llega para vivir un tiempo, no para quedarse en Egipto. Mientras pasa el tiempo de hambre, o sea que él no va para hacer morada permanente en Egipto. Ese no es el plan que Dios le ha dado a él. Por eso, más adelante, cuando él muere, le dice a su hijo José que lleve sus restos fuera de Egipto. Porque la mirada de Jacob no es esa tierra, sino la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y a él, a Jacob. Así es de que Jacob se asienta en Egipto. Es muy interesante pensar de todo lo que le habían dicho a Jacob acerca de que José estaba vivo en Egipto. O sea que, aunque le dijeron que José era el señor de Egipto, en la mente de Jacob no estaba de que él iba a vivir para siempre allí. No, él tenía en mente la Canaán que Dios le prometió. Lo mismo pasó con José. José tenía claro de que tenía que buscar la Canaán que Dios le había prometido a todos los patriarcas. Por eso también José
hizo jurar a sus hermanos que lo llevaran cuando el Señor lo sacara de Egipto. O sea que tanto uno como el otro, tanto el padre como el hijo, tenían claro la estadía de ellos allá en Egipto. Sigue allí, dice: Jacob, aunque había recibido la noticia, la alegre noticia de su hijo, que era el hombre grande en Egipto, todavía Dios le dio visiones de noche y en ellas le ordenó que saliera de Canaán, que fuera sin temor a Egipto, porque él estando allí es donde haría de él una gran nación, haría de esos 70 que entraron, haría de esos 70 una gran nación que no se podría contar. Allí, y así sucedió, porque con Jacob es que se multiplica el pueblo. Así es que, ¿qué sucede? ¿Por qué con nosotros todavía no? Todavía Dios estaba preparando el lugar. No había llegado el tiempo. Y estando en Egipto, allí se pudieron multiplicar bajo la protección de José, bajo el agradecimiento del faraón y de los egipcios, aunque después llegó otro faraón, el cual no conoció a José y subyugó al pueblo hasta llevarlo a obligarlo a trabajar como siervos. Pero veamos qué dice allí en el capítulo 47. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Fíjense que no les dice y han venido a quedarse. Le dice: y he aquí están en la tierra de Gosén. Y vamos a ver por qué. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habite en la tierra de Gosén, y así entiendes que hay si entiendes que hay entre ellos capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob
bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. En el verso 27 dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel hizo juramento. Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. ¿Qué cosas encontramos acá? Vemos primeramente, porque aquí dice qué verdades y principios espirituales podemos encontrar en este relato. Primeramente vemos, allí en la lección dice: José llevó a 5 de sus hermanos para presentarlos a Faraón y para que se les diera la tierra en que iban a establecer sus futuros hogares. Presenta José, aparte de su familia, la lleva a Faraón, a estos 5 hermanos de él, para que hagan un pedido, primeramente para que el Faraón conozca de su familia, de José. Luego, dice: la gratitud hacia su primer ministro induciría al monarca a honrarlos con nombramientos para ocupar cargos oficiales. Pero José, leal al culto de Jehová, trató de salvar a sus hermanos de las tentaciones a las que se expondrían en una corte pagana. José lleva a sus hermanos, 5, ante la presencia de Faraón. Él les dice qué es lo que deben de decir, que son pastores, y de esa manera se quedarán allá en Gosén, porque para los egipcios los pastores no eran bien vistos y tenían que entonces vivir como aislados de la influencia egipcia. Además de eso, José, por su trabajo, por todo lo que había hecho por Egipto, Faraón, en agradecimiento, le ofrece lo mejor de la tierra y le dice: llévalos a Gosén. O sea que esa área de Gosén era fértil, sus tierras, el río, o sea, había agua para los cultivos, para el alimento de los animales. Así es que allí llevó Faraón ahora a Israel a esa parte. Aquí vemos a José, aunque era un hombre importante,
Ya aunque les había dicho que iban a vivir en Gosén, no sobrepasó a la autoridad de Faraón y fue con él, pero conocía a Faraón y sabía de que le daría esa tierra. Tomó en cuenta a Faraón. En tercero, vemos que los hijos de Jacob tuvieron cuidado cuando hablaron ante Faraón. Ahí dice, los hijos de Jacob siguieron ese consejo. ¿Cuál consejo? El que José les había dado, de que dijesen lo que eran pastores. Los hijos de Jacob siguieron ese consejo, teniendo cuidado también de manifestar que habían venido a morar temporalmente en la tierra y no a permanecer allí. Ese es otro punto muy importante, que los hijos de Israel habían venido a Egipto no para ser morada permanente, porque ahí se corría el peligro de olvidarse de los principios de su Dios, de la ley de su Dios. Y eso es lo que pasó después. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros, que dejamos nuestra tierra y cuando llegamos a la tierra del norte, donde encontramos facilidades, nos olvidamos de quiénes somos, hijos de quién somos, y empezamos a vivir de una manera como vivían los egipcios, adorando a los ídolos, creando ídolos de todo y olvidándonos de los principios del Dios vivo. Por eso les dice que los hijos de Jacob siguieron ese consejo, teniendo cuidado también de manifestar que habían venido a morar temporalmente en la tierra y no a permanecer en ella, reservándose de esa manera el derecho de marcharse cuando lo desearan. Debemos nosotros siempre tener cuidado cómo hablamos. Debemos de pensar primero 2, 3 veces antes de hablar, antes de comprometernos. Así el rey les asignó un lugar como había ofrecido en lo mejor del país, en la tierra de Gosén. Allí quedaron la familia de Jacob. Sabiamente también el faraón no propicia que estos extranjeros se conviertan en mendigos, o sea, en cargas para el Estado, sino que les pregunta por su oficio, a fin de que pudieran adaptarse mejor a su nuevo entorno. También se muestra ávido por aprovechar su experiencia e incluso sugiere que los sirvan como mayorales de su ganado. O sea que tanto de una parte como del otro lado, de la otra parte, están hablando prudentemente. Entonces, aunque Jacob, el extranjero, es el subordinado, el forastero se presenta ante el dirigente del país y, como dice el pasaje, Jacob bendice a Faraón. Él, el humilde extranjero, es el que bendice a Faraón, el gobernante del poderoso Egipto.
¿Por qué será así? ¿Por qué fue Abraham el que bendijo y no Faraón? Abraham. El verbo amar lifné lo presentó delante de él. Eso es lo que significa. Se utiliza normalmente en contextos sacerdotales, teniendo en cuenta que en el antiguo Egipto el faraón tenía el estatus de sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que daba la bendición. Esto significa, espiritualmente hablando, que Jacob está por encima del sumo sacerdote de Egipto, por encima incluso del mismo faraón. Y por eso es que él bendice al faraón. ¿Qué nos dice eso? ¿Para qué nos ha llamado el Señor? ¿Para que sea el mundo el que nos dé la bendición? ¿O que si nosotros seamos la bendición del mundo? La bendición de las personas que no conocen al verdadero Dios. Él nos ha llamado a ser parte, a pertenecer a un real sacerdocio, a una nación santa, a un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, así como Jacob se asentó en Egipto, no para vivir como los egipcios, sino mientras pasaba el hambre y volver. Así nosotros también debemos tener presente que nosotros somos advenedizos, somos extranjeros en el lugar donde vivimos, porque nuestra ciudadanía está allá en el reino de los cielos. Así vivió Jacob, así vivió José. Y por eso fue de que ninguno de ellos fue enterrado en Egipto. Cuando Jacob muere, le dice a su hijo, bajo juramento, que lo lleve a Macpela, a donde están los restos de todas sus familias. José le jura que lo va a hacer. Y lo mismo hace José con sus hermanos, para que cuando él muera, lo embalsamen y no lo entierren. Tengan ese sepulcro, o sea, ese cajón, o lo que sea, como lo llamen, y que sus restos, cuando ellos salgan de Egipto, él lo tenía claro, que llevaría el momento en que el pueblo de Dios saldría de Egipto, y que llevaran sus restos para la tierra, la misma tierra donde habían sido sepultados los hombres de Dios antes que él. Ahora, ¿qué más nos enseña el consejo del espíritu de profecía? Veamos. Poco tiempo después, José llevó también a su padre para presentarlo al rey. El patriarca era extraño al ambiente de las cortes reales, pero en medio de las sublimes escenas y de la naturaleza había tenido comunión con el monarca más poderoso
Y ahora, con consciente superioridad, alzó las manos y bendijo a Faraón. En su primer saludo a José, Jacob habló como si con esta conclusión jubilosa de su largo dolor y ansiedad estuviese listo para morir. Pero todavía se le otorgaron 17 años en el quieto retiro de Gosén. Estos años fueron un feliz contraste con los que los habían precedido. Jacob vio en sus hijos evidencia de un verdadero arrepentimiento. Esta frase, Jacob vio en sus hijos evidencia de un verdadero arrepentimiento. O sea, que Dios había estado trabajando en los corazones de cada uno de ellos para poderlos bendecir. Y por eso, cuando llegaron a Egipto, los bendijo multiplicando sus descendencias, cuidando de ellos. Sigue diciendo, vio a su familia rodeada de todas las condiciones necesarias para convertirse en una gran nación, y su fe se afirmó en la segura promesa de su futuro establecimiento en Canaán. Él mismo estaba rodeado de todas las demostraciones de amor y favor que el primer ministro de Egipto podía dispensar, y feliz con la compañía de su hijo por tanto tiempo perdido, descendió quieta y apaciblemente al sepulcro. Patriarcas y Profetas, página 236. El secreto del éxito que tiene la influencia cristiana consiste en que ella es ejercida de continuo, y ello depende de la firmeza con que manifestéis el carácter de Cristo. Ayudad a los que han errado, hablándoles de lo que habéis experimentado. Mostradles cómo, cuando cometisteis vosotros también faltas graves, la paciencia, la bondad y la ayuda de vuestros compañeros de trabajo os infundieron aliento y esperanza. Hasta el día del juicio no conoceréis la influencia de un trato bondadoso y respetuoso para con el débil, el irrazonable y el indigno. Cuando tropezamos con la ingratitud y la traición de los cometidos sagrados, nos sentimos impulsados a manifestar desprecio e indignación. Esto es lo que espera el culpable y se prepara para ello. Pero la prudencia bondadosa le sorprende y suele despertar sus mejores impulsos y el deseo de llevar una vida más noble. Eso está en el Ministerio de Curación, página 395. No olvidemos, somos llamados a pertenecer a un pueblo santo, a un real sacerdocio, a manifestar misericordia, amor, perdón a aquellos que no tienen un conocimiento de Dios. No nos sintamos que somos los mejores, no, sino que manifestemos el amor de Cristo a aquellos que no tienen amor por Cristo, pero que manifestándole ese amor, esa comprensión para con ellos, llegará un momento en que estas personas verán a Cristo. Y algunos le aceptarán, pero es por medio de nosotros, sus hijos, que Cristo se va a manifestar. El mensaje a la Odisea
se aplica a la iglesia de este tiempo. ¿Creéis ese mensaje? Hay varias preguntas. ¿Creéis ese mensaje? ¿Es este el sentir de vuestros corazones? ¿O estáis diciendo constantemente nosotros somos ricos y enriquecidos y no tenemos necesidad de ninguna cosa? ¿Es en vano la declaración de verdad eterna haya sido dada a esta nación para ser llevada a todas las naciones del mundo? Dios tiene un pueblo escogido y lo hace depositario de una verdad llena de resultados eternos. Se le ha dado la luz que debe iluminar al mundo. ¿Ha cometido Dios un error? Somos ciertamente sus instrumentos escogidos. Somos los hombres y las mujeres que deben llevar al mundo los mensajes de Apocalipsis 14 para proclamar el mensaje de salvación a los que están al borde de la ruina. ¿Procedemos como si lo fuéramos? Varias preguntas. El mensaje a la Odisea se aplica a todos los que dicen guardar la ley de Dios, pero no son hacedores de ella. No debemos ser egoístas en nada. Cada aspecto de la vida cristiana debe ser una ejemplificación de la vida de Cristo. Eso está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 973. Bien, mis queridos hermanos, la lección de hoy nos lleva a que miremos en Jacob cómo debemos nosotros de ver esta tierra. Nosotros somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está con Cristo. No nos durmamos en las cosas de este mundo. Nos ahogará y nos sacará del camino. Por eso el Señor estas lecciones nos manda para que veamos cómo los patriarcas vivieron, para que también nosotros hoy vivamos siguiendo su ejemplo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.